Hola, hola, ¿cómo están? Soy Elizabeth Mardones y esto es Escuchando su voz podcast. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo donde queremos compartir contigo siempre temas de conversación, de interés, pero también una reflexión profunda en la palabra, una palabra que te aliente, que te edifique. Porque como dice en nuestro eslogan, escuchar su voz es lo que nos guía, fortalece nuestra fe, nos alienta a poder seguir avanzando en este camino de la fe. Hoy quiero compartir una palabra que ha venido edificando mi vida, también trayendo mucha reflexión, y es con respecto al gozo, con respecto a la amargura, estas dos palabras y estos dos actitudes de la vida que son tan difíciles, pareciera tan extremas también, pero que en Cristo se pueden vivir juntas. Y como usted me dice, me puedes decir, pero ¿cómo puedo vivir gozoso en medio de la amargura o en medio del dolor? Y la Biblia nos enseña cómo. De hecho, Filipenses, que es una de las cartas de prisiones, que es el apóstol Pablo en preso, escribe esta maravillosa carta que es la carta del gozo justamente, de la felicidad, y es contradictorio porque uno dice, pero estaba preso, y no es como en las cárceles que hoy tenemos, ¿cierto? Que sin duda hay escasez, pero también hay comodidades que en ese tiempo no existían, o situaciones de abuso que hoy día no se puede por los derechos humanos. En ese tiempo no habían derechos humanos, así que se vivía una realidad totalmente distinta. Y él escribe esta carta y en Filipenses 4, del 4 al 7, pero yo quiero reforzar la primera frase aquí que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es tan fuerte porque nos hace reflexionar con respecto a la vida y a cómo poder experimentar este gozo en medio de tantas situaciones que podemos vivir con dolor, situaciones que nos hacen vivir desesperanzados, en un mundo donde la esperanza es lejana. De hecho, siempre se está hablando constantemente de depresión, de ansiedad, incluso los más jóvenes. Antes se decía, no, estas son situaciones como de adulto, de gente más que lleva una vida más pesada, pero hoy día vemos cómo jóvenes, adolescentes, está en la palestra, ¿cierto? En su diario vivir está las palabras de ansiedad, tristeza, depresión, cuando antes no existía o no se veía, por lo menos no se hablaba. Entonces, y quiero hablar entonces acerca de el gozo de Dios versus la amargura, ¿ya? ¿Qué es la amargura? En la psicología, la amargura se define como un estado de malestar emocional crónico, caracterizada por la mezcla compleja de ira, tristeza y resentimiento. A diferencia de una tristeza, la tristeza en sí es una emoción primaria, es algo que se siente en los primeros segundos de una situación. Cuando tú enfrentas alguna situación, lo primero que te pasa es tristeza, ¿cierto? Ahora, la diferencia con la amargura es que la amargura es una emoción secundaria y, como ya decíamos, crónica, o sea, que se puede extender en el tiempo, ¿cierto? Entonces, se construye con el tiempo al mezclar tristeza, ira y resentimiento, o sea, falta de perdón. Se enfoca en las injusticias del pasado. Siempre la amargura entonces tiene que ver mucho con lo que ya nos pasó, ¿sí? No con lo que nos está pasando hoy día, porque esas son emociones primarias, sino que emociones secundarias, aquellas que ya guardamos en el corazón. Entonces, es tremendo cómo vemos nosotros en la Biblia, que la Biblia nos habla acerca de la amargura y de las consecuencias que la amargura y el dolor puede tener en nuestro corazón. O sea, nosotros podemos herirnos porque las situaciones son reales, hay situaciones reales que nos hacen tener enojo, ira y tristeza, son reales, pero el problema de esto, cuando se transforma en amargura, es cuando yo dejo que estas se alarguen en el tiempo, permanezcan en el tiempo y las guardo en el corazón como tesoros. Y eso produce en nosotros amargura. De hecho, la Biblia usa otra frase que me llama mucho la atención con respecto a la amargura, y está en Hebreos 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando
alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Entonces, raíz de amargura. O sea, no es algo simple ni un enojo primario, sino que algo muy profundo que empieza a crecer. De hecho, la amargura se expande. ¿Ha visto usted alguna vez cómo las raíces se expanden? Porque claro, debajo de la tierra pareciera que no vemos, pero hay árboles que por fuera son muy altos, pero tienen unas raíces profundas que se empiezan a crecer, empiezan a tener tanto poder que incluso algunos, nos pasó aquí, levantan el pavimento. Tienen una fuerza impresionante. Asimismo puede llegar a ser la amargura en el corazón del hombre. El hombre puede llegar a estar tan amargado su corazón, ¿cierto?, que empieza a contaminar todo lo que somos. Entonces, en la Biblia existen ejemplos de amargura. De hecho, la Biblia habla de una palabra que se usa como un nombre. Y existen dos ejemplos importantes en la Biblia se habla de Mara. Mara significa amargura, ¿ya? Entonces podemos ver el lugar de la amargura. Hay momentos de nuestra vida que nos pasa, que pasan situaciones inesperadas que producen esa amargura en el corazón, ¿cierto? Y Mara era un lugar, ¿cierto? Era como un lugar de aguas, pero eran aguas amargas. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había salido de Egipto y habían celebrado porque habían cruzado el mar, que Dios había vencido a sus enemigos, y ahí sale el famoso cántico, ¿cierto? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder, ¿cierto? Echó a la mar, ¿se acuerdan ustedes de esa canción? A los que perseguían, ¿sí? Entonces, habían salido esta euforia de la victoria, veníamos súper bien y veníamos adorando y danzando y cantando, y dice la Biblia que caminaron por 3 días luego de eso y llegaron a Mara y no habían encontrado agua, ¿sí? Entonces, en Éxodo 15, 22 al 24 dice, e hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, ¿cierto? De Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. O sea, ya estaban cansados, imagínense, sin agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque eran amargas. O sea, encontraron lo que buscaban, era agua, pero eran aguas que no se podían beber. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés, ¿cierto? Y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y comenzaron a quejarse. Entonces, el lugar de Mara es un lugar donde lo inesperado comienza a pasar. O sea, nos decepcionamos. Produce esta emoción de la decepción, de promesas que no se cumplen, donde vemos las promesas de Dios lejanas y comienza a producir en nosotros amargura. Ahora en Mara somos probados que hay en nuestro corazón. Y aquí vemos un pueblo que había salido de Egipto, pero que Egipto no había salido de ellos. Entonces, ¿qué había en Egipto? Queja, y comenzaron la primera dificultad, lo primero que hicieron fue quejarse. Entonces, y Mara nos prueba. Entonces es tremendo, porque la amargura, el dolor, el desencanto, ¿cierto? Esta sazón de decepción produce en nosotros, ¿cierto? Que a veces pequemos contra Dios, pequemos contra los líderes y comenzamos a hablar de más porque es lo que está en nuestro corazón. Sale esta desconformidad. ¿Cómo enfrento la decepción? ¿Cómo enfrento la amargura? ¿Me estoy quejando o estoy siendo agradecido? Es fuerte. Entonces hay lugares de amargura, ¿cierto? Hay lugares de amargura. Obviamente no te voy a hablar de todo el tema porque tendríamos para rato, pero quiero enfocarme en esto, que el lugar de Mara es el lugar de prueba, donde somos pesados. Vamos a experimentar dolor. La vida cristiana no está lejos de vivir dolores, de vivir decepciones. No estamos apartados del mundo, ¿cierto? Y decir, no, estamos libres de vivir situaciones difíciles. No.
si no estamos expuestos, todos nosotros. La diferencia es que nosotros vivimos con esperanza. Nosotros tenemos a Dios que nos fortalece, que nos sana, que nos restaura, ¿cierto? Pero vivimos en un mundo que vamos a ser decepcionados, que vamos a vivir tiempos de crisis, donde no todo nos va a salir bien. Y a veces esas situaciones de amargura, ese desazón, nos va a sacar lo peor de nosotros. O también podemos actuar como hombres y mujeres de fe y dar gracia en los tiempos difíciles, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel venía de la euforia de la victoria, pero se enfrentan, ¿cierto?, a la amargura y la decepción de no tener lo que necesitaban en ese momento. Pero ¿cuántos creemos que Dios es rico en misericordia y que Él restaura todas las cosas? Ahora, Mara no solo era un lugar, sino que Mara también representó una persona en la Biblia. Y me llama la atención, ¿cierto? Y me impactaba la historia de una mujer que se hizo llamar Mara. Ella quiso cambiar su nombre porque su dolor había sido tan profundo que dijo, yo no quiero que me llamen con mi nombre original, sino quiero que me llamen bajo la condición que hoy estoy. En Ruth 1, 20 del 21 nos habla de una mujer llamada Noemí. Noemí era una mujer que había sido bendecida, tenía una familia, tenía esposo, hijos. Esos hijos se casan y tiene una gran familia, pero es movida del lugar y lo perdió todo, ¿cierto? Y conocemos esta historia maravillosa y siempre hablamos de la nuera maravillosa que el Señor le regaló, de Ruth, pero hoy quiero hablarles de Noemí y su amargura. Noemí, el nombre de Noemí era agradable, mi delicia, mi dulzura. Eso significaba Noemí. Pero Noemí, al perder a sus hijos, al perder a su marido, le dice a la gente, ahí en Ruth 1, 20, 21, dice, ella respondió, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? O sea, era tanta su amargura que ella quiso cambiar su identidad. Llegó un punto de que su amargura ya no solo era un sentimiento, sino que ella la consideró su nueva identidad. Llámenme amarga, llámenme amargura. Así era su dolor. Y era un dolor real porque no se lo inventó. Ella sí perdió a sus hijos, ella sí perdió a su marido, ella sí estaba viviendo un momento tan duro, no tenía nada, estaba volviendo a su casa con las manos vacías. Era real, ¿cierto? No entendía por qué ni para qué, solo entendía que lo que ella sentía se había transformado como en parte de su vida. Entonces, la amargura puede llegar a ser tan fuerte en nuestra vida, tan pesada, ¿cierto? Que no solo es una condición o un momento de nuestra vida, sino que puede llegar a tener raíces de amargura que pueden cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pero hay una buena noticia. Dios no cambia su perspectiva de ti. Dios siguió llamándola Noemí. En ninguna parte de la Biblia, después de esas palabras, se le llama Mara a Noemí. Siempre siguió, porque Dios siguió viéndola como ella era, la dulzura de su corazón, ¿cierto? Qué bueno es Dios con nosotros. En cambio, la contraparte de la amargura es el gozo. Y el gozo, hablamos del gozo de Dios. Fíjate que no es nuestro gozo, no es un gozo que inventemos nosotros, no es nuestro estado de ánimo. Y si usted puede acordarse de los dibujitos animados de esta película que hablaba acerca de las emociones, no sé si usted la vio, pero yo la vi, no me acuerdo bien, pero la vi. Y habla de las emociones que podemos tener, ¿cierto? Y el gozo no está hablando del gozo de parte de nuestra personalidad, porque todos nos reímos, ¿cierto? No, es el gozo de Dios. Y ahí es donde viene Filipenses y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y como alguien en un contexto
tan difícil como una prisión, como la condena a muerte, como la muerte rondándote puede vivir en este gozo, es porque es un gozo sobrenatural, es un gozo que viene de Dios y que llena mi vida en los tiempos difíciles. El gozo es fruto del Espíritu. Nos dice en Gálatas 5:22, ¿cierto? El fruto del Espíritu es gozo, ¿cierto? Paz. Es amor, gozo, paz, perdón, estoy parafraseando para que nadie diga, lo dijo mal, sí, pero es fruto del Espíritu. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. No es el dinero que tú puedas obtener, no es tu trabajo. Hay cosas que nos producen gozo. A mí, por ejemplo, me encanta nadar, me encanta ir a natación. Me produce gozo, pero es un gozo momentáneo que dura un momento, pero que luego se esfuma. Y así pareciera, hay alegrías en nuestra vida que son tan tan momentánea, pero el gozo que nos da el Señor permanece para siempre. El gozo del Señor trasciende a las pruebas, trasciende. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia entonces debe ser pedagógica, nos enseña esta difícil palabra, dame paciencia, enséñame la paciencia, ¿cierto? Entonces eso lo hacen las pruebas y la prueba produce gozo. Debo estar en gozo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo cambio mis emociones, cierto? Y eso solo se consigue en la presencia del Señor. De hecho, Salmo 16:11 dice, me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si usted quiere conocer un lugar donde hay plenitud de gozo, esa es en la presencia del Señor. Es difícil para alguien que no conoce a Cristo vivir en la plenitud de su gozo. Se lo podemos tratar de explicar, se lo podemos decir, lo podemos proclamar, pero la gente no lo va a entender hasta que lo vive. Necesitas experimentar el gozo del Señor, que no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con lo que te está pasando, no tiene que ver con si el problema se resuelve, si tus hijos cambian, si tu economía cambia, tiene que ver con lo que portas dentro, no tiene que ver con lo que pasa afuera, sino que con lo que portas dentro. Entonces el gozo también es fruto, como decíamos recién, del Espíritu Santo. Es gozo del Señor. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, si no estamos llenos del Señor, no podemos tener gozo en las pruebas. Por eso Pablo tenía tanta certeza en decir, gócense. Por eso, ¿cómo le era tan fácil decirlo? Por eso, porque él estaba lleno del Señor. Si hay algo que había cambiado a Pablo, lo cambió de la amargura, del enojo, porque era un hombre que vivía lleno de ira, ¿cierto? Con celos de Dios, queriendo hacer justicia, pero actuaba mal y termina sus días diciendo, gócense conmigo, era porque él estaba lleno de lo sobrenatural de Dios. Yo solo no puedo, yo necesito que Dios intervenga en su gozo, ¿cierto? Jesús nos llena de su gozo. En Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. O sea, Él nos ha dado sus palabras para que esté en nosotros su gozo. No es, insisto, no es nuestro gozo. Entonces, el gozo en medio de la escasez. Con todo yo me alegraré en Jehová. Hoy día podemos decir, con todo me alegraré en Jehová. Es difícil, ¿cierto? Saber difícil, pero tenemos que refugiarnos en el Señor. El Salmo 35 nos dice que el gozo es para siempre, pero la amargura dura solo un momento, porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, a la mañana vendrá alegría. Así es nuestro Dios. Es verdad que vamos a vivir momentos difíciles, pero también es verdad que Él nos sacará de los momentos difíciles. Y por último, Dios restaura todas las cosas. Él tiene el poder para sanarnos y sacarnos de la amargura. Fíjate lo que veníamos leyendo recién. Por un momento
será su ira, por una noche será el llanto, perdón. Pero su favor dura toda la vida, ¿cierto? La alegría viene en la mañana, hay esperanza en el Señor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? El Salmo 30:11 dice, porque Él ha cambiado. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. No fuimos nosotros, fue su presencia que lo cambió todo. Ahora, en los ejemplos que dimos, ¿cómo cambió todo? Dice la Biblia, ahí en Éxodo 15, 25 al 27, recuerda que habían llegado aguas amargas y no podían tomarla y comenzaron a murmurar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Moisés lo primero que hizo fue buscar al Señor. Oró. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron para ellos. Qué bueno. Y allí le dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieron lo recto delante de sus ojos, y dieran oído a sus mandamientos, y guardaren todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envía a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, porque Él lo sana todo. Y fíjate lo que dice en el verso 27, no solo endulzó esas aguas, sino que luego los saca de ahí y llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. O sea, el momento de la amargura duró solo eso, un momento. Y ahí es donde el Señor quiere probarnos y quiere enseñarnos y quiere instruirnos. En la amargura, en los tiempos difíciles, Él nos va a dar instrucción. Y sabe, a pesar de que estás viviendo momentos amargos, Dios siempre se encarga de cambiar tu escenario. Hubo un árbol que Él vio, que le mostró a Moisés y las aguas fueron endulzadas, fueron sanadas, ¿cierto? Al igual que Noemí, que dijo, no me llame más Noemí, sino que Mara. Dios cambió su escenario. Porque como decía adelante, Noemí cuando dijo, llámenme Mara, ella estaba viendo su condición. Pero Dios insistió en llamarle Noemí porque Él conocía lo que Él iba a hacer con ella. Dios cambió el escenario de la vida de Noemí. Ella no se alejó de Dios, sino que vivió su dolor, estaba triste, vivía, no renegó contra Dios, sino que ella dijo, no, yo estoy mal, reconoció delante de Dios que estaba triste. ¿Y sabe qué hizo el Señor? La consoló, porque siempre va a haber algo. Sin duda, no le devolvió a sus hijos, porque era imposible, no le devolvió al esposo, pero le dio una mujer a su lado que la llenó de amor, que la consoló. Y fíjate que termina el capítulo 4 con esta maravillosa historia. Y vos, que fue la que redimió a Ruth, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama la ha dado a luz y ella es la de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamará Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea, más encima Dios le dio más de lo que ella pensó. Estuvo en el linaje de David y estuvo en el linaje de nuestro Salvador. Qué maravilloso es Dios, porque fíjate que le dice, le dio una nuera que valía más que 7 hijos, la consoló, la sacó de su amargura y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Es verdad que vamos a vivir momentos difíciles, pero hay una verdad que es mayor, el gozo del Señor en nuestra vida. Y yo quiero invitarte, querido amigo que nos escuchas, que nos estás mirando, que te topaste con este podcast sin querer queriendo, decirte que Dios es capaz de restaurarte, que la amargura dura solo un momento, pero el gozo del Señor permanece
para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Y si tú todavía no conoces ese gozo y no has experimentado la bondad de Dios, yo te invito a que ahí donde puedas estar, cierres tus ojos y dígale, llena mi corazón de tu gozo. Yo quiero conocer el gozo de tu presencia, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que te animo y estaremos orando por ustedes, esperando que este tiempo sea de bendición. Y si esta palabra es de bendición para ti, compártela a alguien, envíasela a algún amigo, suscríbete a nuestro canal también y vas a recibir esta palabra. Dios está en autoridad y Él cambia el escenario de la amargura al gozo eterno. Amén. Así que te esperamos y que estés atento ahí a la campanita para nuevos capítulos. Soy Elizabeth Mardones y esto es ESB Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.